sección a cargo de la doctora Catalina Ramírez, presidente de primer año, que nos va a hablar sobre la mano reumática. Adelante, Catalina. No se escucha, pues ya la profundidad en introducción, vamos a hablar de mano reumática. Perdón, ¿alguien se escucha bien entonces? Sí, se escucha. Bueno, listo. Entonces vamos a dar inicio a la conclusión de mano reumática, pues como me presentó, mi nombre es Catalina Ramírez, residente de primer año. La charla se va a dividir en 4 grandes bloques de generalidades, tratamiento conservador, tratamiento quirúrgico y conclusiones. Iniciando por generalidades, pues para la mano reumática tenemos que saber algo acerca de la enfermedad en la que se relaciona, que es la artritis reumatoide. Esta enfermedad es una enfermedad que es sistémica, inflamatoria y autoinmune, que está en relación a afectación de las articulaciones sinoviales. Todavía no se sabe específicamente por qué se genera. Hay pues muchas teorías y en caso de que no haya un diagnóstico temprano de la enfermedad, entonces puede llegar a tener compromiso extraarticular de órganos como corazón, riñones, pulmón, sistema nervioso, sistema gastrointestinal y de piel. Estamos hablando que si esta enfermedad pues no logra tener un control efectivo, a lo largo de unos 10-20 años va a generar una discapacidad locomotora importante y esto en relación a las deformidades que se van a estar desarrollando. Por consiguiente, el tratamiento debe prevenir, y no solamente va a prevenir, sino que también va a detener y a ralentizar la progresión de las deformidades y va a generar que hasta el 90% de la discapacidad se vea reducida en estos pacientes. Entonces, así vamos a hablar de que si bien es importante el papel del reumatólogo con respecto al tratamiento, pues no solamente es el de él, también el de nosotros logrando identificar estos pacientes, logrando saber a quién tenemos que remitir, no solamente al reumatólogo, sino a otras especialidades, y también saber en qué momento se pueden iniciar los diferentes tratamientos, las diferentes opciones terapéuticas que vamos a ofertar. Con respecto a lo, como habíamos mencionado, es multifactorial, no se conoce como tal por qué se da. Hay varias teorías, entre ellas hablan de un componente genético importante, aproximadamente el 60% de los pacientes. Vamos a ser más específicos, la población europea del 70% al 70% tiene HLA-DR4 positivo, el resto de la población aproximadamente el 30%, pero no solamente es un compromiso que sea genético, sino que hay que tener un paciente que está genéticamente predispuesto, que tiene predisposición y que se exponga a ciertos factores ambientales. Algunos ejemplos de estos son estudios que se han hecho, por ejemplo, con porfiromona puntualis, que se ha visto que desencadena la enfermedad, o el tabaquismo, que por la disminución de las proteínas. Así, estos son algunos ejemplos. Con respecto a la mano reumatoidea, pues la creación característica va a ser la sinovitis en las articulaciones. Esta sinovitis es de distribución periférica y simétrica. Adicionalmente, vamos a encontrar que su signo esencial es inflamación, y pues esta inflamación sinovial también va a generar un panus que va a llevar a la destrucción de estructuras que son articulares, por ejemplo, cartílago, y estructuras periarticulares, como los tendones y los ligamentos, y todo esto me va a llevar a que haya unas deformidades óseas. Estas deformidades me van a llevar a la limitación de la funcionalidad del movimiento, y también, pues, en algún momento de la enfermedad va a haber atrofamiento neurológico. Entonces, ¿cuáles son las articulaciones que están nuevamente más comprometidas? Las interfalángicas proximales y las metatarsofalanges. Las interfalángicas distales se cree que no están tan comprometidas en la enfermedad o que no son tan características porque tienen menos componentes sinoviales. Con relación a la clínica, pues la manifestación principal va a ser el dolor. Hasta el 70% de los pacientes con artritis reumatoide pues va a presentar dolor. El dolor no necesariamente está relacionado con el grado de actividad de la enfermedad. También es importante mencionar la rigidez matinal porque va a estar presente en la gran mayoría. Para diagnóstico es mayor de 30, pero significativo pues para los pacientes mayor de 1 hora. Respecto a la epidemiología, pues en los estudios que se han logrado hacer a nivel mundial habla de que afecta principalmente a mujeres. Los 35 y los 40 y los 50 años de edad es el pico pues de aparición, afecta aproximadamente al 1% de la población adulta. La división está más o menos entre Europa y Norteamérica al 0.3 al 0.5, en el sur de Europa entre el 0.7, pues hasta el 1%, pero pues sin lugar a dudas las poblaciones que más están afectadas son poblaciones muy específicas, que son los nativos americanos, que se reportan probablemente hasta el 5.3%. Con relación a los países en vía de desarrollo, algunos, sobre todo América Latina, vamos a encontrar que la incidencia está entre el 0.1 y el 0.5%, y respecto a Colombia no hay muchos estudios que hablen acerca de la prevalencia. No es porque no se haya intentado, es porque no es tan fácil, no hay tantos reportes de la enfermedad, no hay un diagnóstico tan temprano como lo quisiéramos lograr.
pero encontré este estudio en 2019, es el más reciente que he encontrado, no encontré ninguno que es más nuevo, pero entonces este estudio se realizó con el objetivo de ver la prevalencia de la enfermedad y pues caracterizar la colección de esos datos que tuvieran de reumatoide. De estos, 200.000 eran mujeres. Entonces se ve que el 80% de la población que tiene artritis reumatoide en Colombia son mujeres. Para estos datos se logró entonces que la prevalencia que encontramos hasta 2019 en los mayores de 18 años es de 0.52%. Y a diferencia de lo que se ve en general a nivel mundial, pues esta tabla que presento aquí al lado va a demostrar que la mayor prevalencia la encontraremos en las personas de 70 a 74 años de edad aquí en Colombia. Con respecto a la división regional, los mayores casos, el mayor número de casos lo están reportando Bogotá y Antioquia, pero no la mayor prevalencia, simplemente porque pues vamos a encontrar en Cesar, en Risaralda, en Casanare y en Boyacá. Y los lugares que tienen menor prevalencia está Córdoba, Valle del Cauca, Guainía y San Andrés. Esta diapositiva es una imagen sacada de datos de cuenta de alto costo. En realidad lo que podemos ver es lo mismo, pues es coincidente con el estudio que presenté. Hay una del 2021, porque es de publicación bianual, si no estoy mal, pero no me dejaba descargarla porque había que hacer, esta fue la que pude traer, pero hay una de 2021. Y de esta, a resaltar lo que me parece pues como un dato aparte importante, que es el 44% de los pacientes aquí no se alcanza, pero es la última estadística donde se toda la enfermedad, hasta el 44.4% de los pacientes que sabemos que tienen artritis reumatoide, 3 procesos en estado de la enfermedad están. Entrando a la parte de la fisiopatología, entonces vamos a encontrar que hay 3 grandes componentes: degradación del cartílago, laxitud ligamentaria y engrosamiento sinovial. Entonces, ¿qué va a pasar? En la membrana sinovial vamos a encontrar una enzima, una proteína que se llama la metaloproteinasa de matriz. Estas proteínas tienen la capacidad de degradar todos los componentes del tejido conectivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hay inflamación, va a haber un aumento de citoquinas, va a haber un aumento de citoquinas, entre ellas va a haber todo lo que es tumoral alfa e interleuquinas o no sé, 20 varias, y eso lo que van a hacer es que no solamente van a hacer que la metaloproteinasa trabaje más, sino también que van a inducir más la aparición de esta. Por consiguiente, entonces va a haber degradación de componentes del hueso, del cartílago y de los tendones. Hay 2 factores importantes que están determinando también este daño, que son el adelgazamiento cartilaginoso y la sinovitis de la muñeca. El adelgazamiento cartilaginoso, pues vamos a hablar que no solamente va a haber una degradación del cartílago, sino que no se va a regenerar. Entonces, esto es lo que va a fomentar o favorecer también pues, que el daño sea irreversible o prolongado. Y pues la sinovitis de la muñeca es principalmente el componente expulsor, porque es el más superficial, pues es el que más vamos a notar. Entonces, con relación a los daños que hay en la muñeca, vamos a encontrar que hay una expansión sinovial que va a favorecer la formación de palos. Esto va a generar erosiones óseas, sobre todo en la parte donde está más irrigado el huesito, y eso va a formar picos o bordes óseos agudos que van a generar rupturas tendinosas. Además, por la expansión sinovial, vamos a ver que va a haber aflojamiento de los ligamentos y esto va a generar que haya un traslado hacia un lado de la muñeca y una supinación. Esto va a generar una inestabilidad cementaria que puede ser tanto molar como dorsal y va a llevar al colapso del carpo. Entonces, la línea proximal del carpo lo que va a hacer es que se va a desplazar hacia palmar, hacia ulnar y también va a tener una supinación. Pero entonces, si nos damos cuenta, finalmente el ángulo con el que queda en realidad es una desviación o una inclinación hacia el diámetro. Y eso es lo que me va a favorecer entonces que los deditos se desplacen hacia ulnar y las metacarpofalángicas que ya van a estar de por sí inflamadas también van a estar desviadas hacia ulnar. Y eso es lo que define entonces la mano ráfaga o el desviación ulnar, que es lo que vemos en esta imagen tanto radiológica como clínicamente. Podemos ver cómo el carpo está desviado inclinado hacia radial y pues hay una desviación ulnar de los otros componentes. Si continúan las deformidades, si progresa la enfermedad, pues entonces va a haber un colapso del carpo que es secundario al desplazamiento, van a haber lesiones ligamentarias que van a estar en relación pues, tanto con tendones, flexores y extensores, y va a haber una destrucción ósea. Esto me va a favorecer que se desarrollen pues, deformidades con progresismo. Y además vamos a ver que hay un importante componente de la musculatura interósea. Aquí
Si bien el aspecto cubital de la muñeca es lo primero que se va a ver afectado, no va a ser tan importante o no es lo que me va a determinar la progresión de la enfermedad, tanto como el compromiso radiocarpiano. Y aquí podemos ver entonces lapso del carpo, dedos y atrofia enterosos. Continuando entonces con los daños que se pueden generar a nivel de la muñeca, vamos a situarnos en la articulación radiocubital de la hoja. Primero se va a dañar el quinto, después el cuarto, después el tercero. Entrando puntualmente a las deformidades que vamos a encontrar ya en la mano, no en la muñeca sino en la mano, pues son 4 grandes grupos. Vamos a dividirlas o vamos a situarnos entonces en diferentes espacios. Cuando hablamos de dedos en botonera va a haber afectación de interfalángicas proximales y distales. Los dedos en cuello de cisne van a tener afectación de las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales y las distales. El pulgar y zeta va a ser las metacarpofalángicas y la interfalángica, por supuesto, que son dos falanges, y el dedo martillo las interfalángicas distales. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Entonces, en dedos de botonera va a haber una hiperflexión de la interfalángica proximal o una hiperextensión de la interfalángica distal. Los dedos en cuello de cisne se dice que es un proceso que es contrario a los dedos de botonera. Entonces vamos a encontrar una hiperflexión de la metacarpofalángica, una hiperextensión de la interfalángica proximal y una hiperflexión de la interfalángica distal. Ya el pulgar en Z lo que va a tener es una hiperflexión de la interfalángica y una subluxación de la base del pulgar. El dedo del martillo es una ruptura del tendón que está pasando por encima de la interfalángica distal. Otras alteraciones que podemos encontrar van a ser entonces los dedos en gatillo, sobre todo por el compromiso que hay de los flexores en la polea A1, es muy frecuente. El síndrome del túnel del carpo, cuando hay inflamación, cuando hay tenosidonitis de todo este grupo de los tendones de los flexores, pues van a comprimir el mediano, sobre todo en el momento del proceso en el que hay pues artritis activa, inflamación activa. Y la lesión de los tendones flexores no es tan común, de hecho es más extraño que la de los extensores, pero es un abordaje quirúrgico más difícil y puede conllevar a más complicaciones. Esta se da porque hay infiltración de la sinovial en los tendones que generan sus adhesiones y adicionalmente por las espículas que se van formando tanto por las erosiones como por la artrosis. Entonces, vamos a pasar al siguiente bloque, que es el tratamiento conservador, pero antes de entrar a esto hay que tener en consideración que es imposible prevenir las deformidades a menos de que haya un adecuado control de la enfermedad con los medicamentos antiinflamatorios y con los medicamentos modificadores de la enfermedad. Entonces, antes de empezar cualquier intervención, lo que hay que hacer es hablar con los pacientes y con sus familiares acerca de la enfermedad, la clínica y cómo la progresión de estas deformidades es irreversible, entonces hay que tener un tratamiento adecuado. Esto no solamente pensando pues tanto en el papel que va a desempeñar el reumatólogo, pues que es indispensable con respecto a la rehabilitación de un paciente con artritis, es una rehabilitación que es multidisciplinar, requiere una amplia gama de especialidades tal vez no tan taquilleras como por ejemplo psiquiatría y psicología, que nos ayuden a que el paciente tenga una introspección acerca de su enfermedad, que pueda pasar el duelo de la enfermedad también. Con respecto otras especialidades, por ejemplo, terapia ocupacional, la terapia física, nosotros, hacer uso también, a veces es difícil que lleguen de los reumatólogos, pero por ejemplo, medicina interna, geriatría, medicina familiar también nos pueden ayudar con estos pacientes. Con respecto al tratamiento conservador, vamos a encontrar los 4 pilares: la terapia ocupacional, sobre todo con la modificación de hábitos y de los utensilios, las órtesis que ojalá fueran personalizadas, y la idea es que haya una educación de la sobrecarga articular, el ejercicio, que va a tener múltiples objetivos, pero los dos más importantes van a ser mantener y mejorar los arcos de movilidad y aumentar la fuerza prensil, y pues ya otros métodos auxiliares van a tener diferentes objetivos o finalidades, como la termoterapia, la electroterapia y la terapia con láser de baja potencia. Empezando entonces con la economía articular, es un conjunto de pautas y estrategias que están dirigidas para disminuir o para dar manejo del dolor y de la fatiga. Estos van a tener como objetivo aplicar principios ergonómicos y biomecánicos para que fuerzas que puedan ser normales o anormales no me vayan a aumentar o a generar deformidades. Ese es el objetivo de la economía articular. Por consiguiente, esta debe ser desde el comienzo del proceso patológico. De estas nos podemos, digamos que, agarrar desde el principio de la enfermedad para darle alguna clase de notificaciones al paciente, incluso desde la misma consulta con algunos tips de cómo puede coger o hacer algunos movimientos que ya vamos a ver un poco más adelante. Esta diapositiva está grande y extensa, está fea en realidad, pero tiene un objetivo, y es recalcar el primer principio del que habla, que respeta el dolor como una señal que debe interrumpir la actividad.
Entonces, el paciente con artritis tiene que saber qué actividades puede hacer y cuántas actividades puede hacer a lo largo del día. Aquí es importante entonces hablar con él acerca de cosas como usted a lo largo del día puede tener actividades intensas, pero hay que hacer como un equilibrio o relevo entre, pues, bien, no esté quieto todo el día, pero pues tampoco esté haciendo muchas cosas todo el día, vaya turnando. Entonces, se torna aquí importante que el paciente debe reconocer o puede reconocer qué actividades puede iniciar y puede terminar. Cuáles actividades no debería iniciar porque pues no las va a terminar, que puede priorizar actividades y que puede delegar también actividades y responsabilidades. Estamos hablando de que la mayoría de esos pacientes son mujeres y para bien o para mal, independiente de cualquier aspecto de su vida que se desarrolle, ya sea laboral o educacional, pues también van a tener una gran están muy ligadas a las actividades del hogar. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, las personas o las mujeres que dicen, no, pues que yo todavía trapeo la casa 3 veces al día, o barro cada vez que entra cualquier persona. Entonces, también parte de nosotros educar a la familia y decirle, venga, es que ya no puede, toca que vaya dividiendo y que vaya dividiendo las responsabilidades. Para mencionar los objetivos de la terapia, entonces va a ser no sostener de forma prolongada objetos estrechos o pesados, evitar movimientos repetitivos, mantener equilibrio entre actividad y descanso, utilizar patrones correctos de movimiento, realizar movimientos en posición neutra de flexo-extensión. Y aquí viene lo que estaba comentando de pues, pequeñas recomendaciones que se le puedan desde la misma consulta al paciente. Entonces, ¿cómo sostener una bolsa? Cosas tan fáciles, pues distribuya la carga para que usted no la coja con una pinza tridigital que los padres me va a favorecer las deformidades. Entonces, cójala con las dos manitos. O cómo coger, por ejemplo, jarras, vasos, pues apóyese de las dos manitos. Intente hacerlo todo con una sola mano. Y pues algo tan básico como cómo va a ocurrir la traslación. Si la ponemos de esta forma que es horizontal, se va a favorecer la formación de la pinza tridigital, que ya les voy a decir por qué no debería hacerse. En cambio, si la ponemos de una forma vertical, lo que se va a hacer es que se favorece la pinza dígito palmar. Continuando entonces con la economía articular, evitar la extensión de la muñeca con desviación birradial violar, potenciar la pinza dígito palmar y evitar la tridigital. ¿Qué va a pasar con esta pinza tridigital? Lo que va a hacer es que se va a favorecer la desviación ular y la subluxación de las palancas, por eso hay que evitarla. Evitar la pinza terminoterminal y terminolateral. La terminoterminal lo que va a hacer es que va a favorecer la subluxación de la primera, desde la base del pulgar, y la terminolateral pues va a favorecer la desviación ular. Evita el agarre en extensión de muñeca y desviación radial, porque esto lo que va a hacer es que va a favorecer la luxación de los extensores, de los tendones de los extensores, y corrección de la flexión palmar de la muñeca. Con respecto a la modificación de los utensilios, dos objetivos grandes: engrosar pues la base de apoyo para favorecer la pieza de dígito palmar y pues que tengan también una forma cónica porque son más fáciles de sostener. De esta forma pues vamos a encontrar algunos dispositivos, por ejemplo los que tenemos en la imagen A, que son de ayuda para sostener algunas cosas, y los otros que van a estar en relación, por ejemplo, a utensilios básicos para, por ejemplo, la base como los comer. Estos dispositivos normalmente se utilizan en pacientes que ya tienen limitación de los actos de movimiento y pues que ya tienen varios como dolor. Vamos a encontrar otros más personalizados, por ejemplo, de soporte o de ayuda para despeinarse, para recoger cosas del piso o incluso para el mismo proceso de calzarse. Estos están diseñados más que todo para pacientes que ya tienen limitación del arco de movimiento, que es un hombro, un codo, un cadera y el rodillo. Todo lo anterior está más que todo basado como en el ABC del paciente, pero pues esta población es una población que es funcional, que puede tener objetivos diferentes, que quiere trabajar o que quiere hacer múltiples cosas. Entonces también tenemos que pensar en adecuaciones en la zona de trabajo, en el portátil, en la tablet, y algo tan básico como en la escritura, para que se puedan apoyar, por ejemplo, con estos dispositivos auxiliares, o también con la simple forma que va a tener el lapicero, que tenga una garra de goma para que pues, sea más fácil de sostener, que sea amplio para que sea más amplia la pinza y que la punta sea roma para que no haya tanta fricción contra el papel al momento de escribir y tenga que hacer menos fuerza. Este estudio es un estudio que tuve otra vez lo siguiente. Habla del efecto de la intervención de la terapia ocupacional en la rehabilitación en un programa de pacientes con artritis reumatoide. Este estudio es un estudio ucraniano que se realizó en 2021 y lo que querían evaluar era entonces si una terapia ocupacional temprana, la base tan temprana, era de utilidad o no para mejorar ciertos objetivos, que era dolor, que era
funcionalidad, que era fuerza, y pues también mencionaba algo de la rigidez matinal. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Esto es un ensayo clínico del 2021, recolectaron 35 pacientes, todas mujeres entre 45 y 65 años, que fueran clase funcional 2. La clase funcional 2 es que son independientes para la ABC, pero tiene ciertas limitaciones para las actividades de la vida diaria. Y lo que hicieron fue dividirlas en dos grupos: grupo de intervención y grupo control. En el de intervención fueron 18 y en el control fueron 17. Evaluaron la funcionalidad con la escala HAQ y el dolor con la escala análoga usual del dolor. La que hemos visto en todos los estudios, la que va de 0 a 10 y no la que va de 0 a 100. Adicionalmente, pues la fuerza se evaluó con dinamo. Todos los pacientes, tanto los del grupo control como los del grupo de intervención, tuvieron las siguientes intervenciones, que fue, obviamente, la toma de los medicamentos, recibieron masaje terapéutico y fisioterapia, que era como lo que se establecía como el plan básico de rehabilitación que tenía. Pero entonces los del grupo de intervención quisieron hacer un entrenamiento en habilidades motoras, en estereotipos funcionales y conductuales. Esto fue un plan de rehabilitación que se hizo aproximadamente unos 3 meses y después se recolectaron otra vez los datos a ver cómo estaban los pacientes. Y lo que encontraron fue que la terapia física aceleraba la recuperación tanto en dolor, funcionalidad, fuerza y disminuía la rigidez matinal. Aquí hacen la salvedad de que fuerza mejoraba, obviamente si usted habla de ergonomía no tiene por qué mejorar la fuerza, pero es porque adicionalmente ellos hicieron unos ejercicios en su plan de intervención acerca de cómo mantener los AMAs al máximo grado que podía conservar el paciente y también ejercicios de fuerza. Entonces, por eso fue que eso también se vio mejorado. Esto porque lo traigo pues para que veamos que desde el principio la terapia ocupacional va a ser funcional en estos pacientes. Hablando del siguiente etapa o siguiente pilar, que son las órtesis, se dice en general que son la primera opción a ofrecer, hablando en términos de cirugía o de flexión intraarticular de esteroides. No solamente hacer la férula, es vigilarla, es preguntarle al paciente, ver el material, si es la férula, si le sirve. Aparte, estamos hablando del paciente, un paciente que tiene una enfermedad muy dinámica, a veces tiene actividad, a veces no tiene actividad. Entonces, ¿qué hay que ver? Ver si la férula es la adecuada o no es la adecuada, o qué otros objetivos vamos a ir planteándonos con la férula, ¿cierto? Lo que hace es contrarrestar la fuerza de deformación y hay estudios que hablan que desde que se pone la férula va a haber disminución de dolor y aumento de la fuerza flexible. Sin embargo, no hay estudios o no hay evidencia suficiente que nos diga, bueno, entonces cuánto tiempo se debe dejar el férula. Por consiguiente, nos falta como más estudios en esta parte, pero igual es algo de lo que podemos hacer uso. Hablando de las órtesis, voy a mencionar como las más importantes, es algo que hemos hablado de presentaciones de este mismo curso. Entonces, la primera que traigo es la órtesis naval 8, que es una órtesis estática y de bloqueo de movimiento. Estática, o sea, que quiere proteger, inmovilizar y ayuda a prevenir o corregir contracturas. Y que bloquea movimientos, que solamente va a bloquear un movimiento, no va a dejar la mano pues completamente quieta. En este primer caso, que son los dedos en cuello de cisne, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a favorecer la flexión de la interfalangita proximal, pero va a bloquear la hiperextensión, que es lo que está, digamos, generando una mayor deformidad en el dedo. Pero también sirve para los dedos en botonera, por eso la primera imagen en la que podemos ver que según la disposición que se va a poner, pues va a hacer la fuerza en diferentes puntos y va a ayudar a corregir diferentes deformidades. También pueden haber en diferentes materiales, por ejemplo en plata, que van a servir de joyas, por así decirlo, y esto digamos que mitiga pues un poco la estigmatización que tienen los pacientes con dedos manitos, porque va a ser como usar un anillo. Con relación a la órtesis funcional para la risartrosis, lo que va a hacer es que evita la aducción del pulgar, estabiliza el arco de movimiento del pulgar y es muy usada sobre todo en procesos postinflamatorios porque al estabilizar la articulación pues va a evitar la subluxación de esta. La órtesis en esta es para el dedo en martillo. Esta lo que hace es que inmoviliza la interfalangita en hiperextensión, pero no me va a bloquear el movimiento de las interfalangitas proximales ni en flexión ni en extensión. Esta órtesis para la desviación ular hay en diversos materiales. Por ejemplo, esta primera es un material liviano que lo que va a hacer es tender a dar un poquito de desviación hacia radial. Esta va a dar la desviación hacia radial. El objetivo de esta es mejorar la funcionalidad y pues hacer en un material liviano no me va a bloquear el movimiento de las campofalánticas. Ahora, las que son en un material más rígido, lo que van a hacer es que van a dejar la mano en una posición neutra, ni hacia radial ni hacia ular. Esto para favorecer la mejoría del dolor me va a bloquear los metacarpofalanges, pero no me va a bloquear el movimiento de los deditos. Y los deditos van a estar separados cada uno por la poleta. La órtesis en guante de velcro
Esta es la que de hecho puedo empezar de forma más precoz porque como me va a mejorar el apoyo, va a reducir el dolor y me va a favorecer entonces paliar el dolor durante la fase aguda, durante la fase en la que la mano está activa. Se usa en las noches y pues también se usa para la debilidad en rato, para evitar. Con respecto a la órtesis blanda para el soporte de la muñeca, esta es de neopreno, es un soporte ligero. Al ser un soporte ligero es bien tolerada, pero no va a corregir deformidades, aunque tiene las ventajas de que pues, ayuda con los síntomas y también genera pues, o favorece que la mano siga siendo funcional. Esta órtesis en cuanto para manos reumáticas como un símil de las medidas de compresión en los miembros inferiores. Entonces, según el horario va a tener diferentes funciones. En general va a ser para disminuir el dolor, pero si lo uso en la mañana, dice que una mejor funcionalidad, y si lo uso en la noche, es para mejorar el sueño y para prevenir la rigidez matinal del día siguiente. ¿Cómo dicen que funciona? Por compresión. Lo que es que se extrae el líquido extracelular. Esto entonces va a disminuir el dolor, va a disminuir la rigidez y de tal forma me va a aumentar también el flujo sanguíneo, que pues me va a ayudar a que se disminuya un poco el dolor. No hay estudios ni recomendaciones que digan a partir de o pues que estandaricen cuánto es el gradiente que deben de tener. Normalmente los espacios ortopédicos las hacen de 15 a 32 milímetros de mercurio y pues en los estudios no se ha visto que tenga funcionalidad. Bueno, con respecto al ejercicio, vamos a ver entonces que hay aproximadamente el 75% de los pacientes que tienen artritis reumatoide van a tener debilidad de las manitos y esto es cíclico, por así decirlo, tanto como consecuencia o como inicio me va a generar inmovilidad, o sea que me va a disminuir la movilidad de la mano. Entonces, el objetivo del ejercicio es prevenir el control, es prevenir el daño articular, mejorar el dolor y mejorar la funcionalidad de la mano. Eso se va a lograr a través de estos objetivos, o sea, aumentar y mantener los arcos de movimiento articular, mejorar fuerza y resistencia, mejorar capacidad aeróbica, aumentar densidad ósea, mejorar capacidad funcional y también por consiguiente una mejoría de la función psicológica. Y todo esto lo que lleva es a mejorar la biomecánica de las articulaciones de los pacientes con artritis. En esta parte, más que requisitos, en realidad es lo que vamos a evaluar en el paciente. Es indispensable saber entonces las condiciones articulares y interarticulares, la función cardiopulmonar y los factores sistémicos asociados a esto, porque pues todos los pacientes van a ser diferentes, pero no por eso se les va a negar la posibilidad de ejercicio, porque hay diferentes técnicas que se pueden ir retando a lo largo de si hay actividad de la enfermedad o no hay actividad de la enfermedad. Las intervenciones o los tipos de ejercicio van a ser de movilización, de fortalecimiento, aeróbicos y de entretenimiento. Todos son indispensables e importantes con respecto a la mano reumatoide, pero me voy a enfocar en los primeros dos. Entonces, los ejercicios de movilización son de estos tipos, de mantenimiento de amas, de estiramiento, de propiocepción y de movilización articular. Estos ejercicios de movilización los plantean como el siguiente dilema. ¿Qué tanto tengo que mover para que no se pegue, pero qué tanto no tengo que mover para que no se dañe? Entonces, cuando hay inflamación activa, lo que hay que hacer son movimientos activos o activos asistidos en relación a cuánto puede mover el paciente, o sea, cuánto grado de movilidad tiene la mano del paciente. No forzarlo. ¿Por qué? Porque si hacemos movimientos de estiramiento pasivos, lo que va a hacer es que se va a romper la cápsula articular, voy a favorecer la formación de derrames y por consiguiente voy a aumentar la respuesta inflamatoria. Entonces vamos a empeorar un poco la situación. Entonces, sí hay que hacerlos, pero hay que saber cuál tipo de estos hay que hacerlos. Y de hecho son los primeros que se deben hacer, porque pues una vez que un paciente llega con anquilosis, ya es imposible recuperar la movilidad. Con respecto a los ejercicios de fortalecimiento, el objetivo es restablecer y mantener la fuerza y la resistencia muscular óptima. Son de tres tipos: el isométrico, el isotónico y el isodinámico. Cuando estamos al principio de la enfermedad o cuando la inflamación está activa, solamente se puede hacer el isométrico. Los otros dos estarían contraindicados, porque el isométrico lo que va a hacer es disminuir la carga de la contracción. Si disminuye, hay una mínima sobrecarga pues de la articulación durante la contracción. Y este se puede utilizar cuando la inflamación está activa o incluso inmediatamente después de una cirugía. Porque no debería utilizar de entrada el isotónico y el isodinámico, porque el isotónico me va a cargar el movimiento en todo el rango del movimiento articular, pues me va a cargar la articulación en todo el rango del movimiento articular, y el isodinámico requiere una fuerza máxima. Entonces, este solamente se debería hacer en caso de que el paciente tenga pues articulaciones débiles, que no tengan ninguna alteración.
Como hemos hablado, pues los objetivos básicos del ejercicio son dolor, función y agarre, tanto en movimiento como en fuerza de agarre. Entonces, esto es sacado pues como un resumen de un metaanálisis que se hizo en 2018 acerca del ejercicio en la mano reumatoide y se encontró lo siguiente. Con respecto a dolor, a corto plazo funciona, pero posteriormente no. Con respecto a función y agarre, aunque es baja la evidencia poca, pues sí se encuentra que hay una mejoría, sobre todo a mediano y a largo plazo. Obviamente, pues provocarle tiempo al paciente de que haga los ejercicios para que se vaya acoplando, pues a corto plazo pues no vería muy gran mejoría, pero a mediano y a largo plazo sí. Además, en este metaanálisis trae a colación algo muy importante, y es que el paciente debe hacer ejercicio, pero debe hacer ejercicio apoyado con estrategias de apoyo conductual, porque esto lo que va a hacer es que va a favorecer la adherencia al ejercicio. Adicionalmente, no se encontraron efectos adversos, que esto es importante, y respecto a la disminución de la actividad en términos de disminuir articulaciones inflamadas, pues no es de muy buena calidad, pero sí se encontró que había alguna disminución de la cantidad de articulaciones inflamadas. Dando a los métodos físicos, empezando con la termoterapia, pues los beneficios van a ser, como su nombre lo dice, al incrementar la temperatura articular y en la piel voy a mejorar las propiedades viscoelásticas del colágeno, aliviar la rigidez y este va a tener un efecto analgésico por las siguientes razones. Va a aumentar el umbral del dolor porque tiene actividad a través de fibras alfa, delta y C. Entonces, estos son los beneficios, pero también vamos a encontrar unos problemas, y es que pues, va a incrementar la inflamación articular porque aumenta el número de leucocitos, la migración de los leucocitos intraarticular, y además vamos a encontrar que al aumentar las demandas metabólicas pues va a generar puede generar una necrosis sinovial. Aunque los estudios o los libros o los textos dicen que no hay ejercicio patológico, igual la contraindicación está no en fase activa, se debe poner, pero en fase crónica. ¿Y cuáles son los métodos más utilizados? Están las almohadillas húmedas calientes, el calor infrarrojo, la parafina, el ultrasonido y las almohadillas conectoras eléctricas. Hago énfasis en los baños de parafina porque son muy recomendados para los pacientes que tengan artrosis, que tengan artritis, sobre todo por la relajación muscular, mejoran la movilización y disminuyen el dolor. Son muy utilizados sobre todo previo a hacer ejercicios o a la terapia. Con respecto al frío, todos los pacientes con artritis, si no son todos, el 90% tienen la queja de que el frío les empeora el dolor. Esto en realidad no debe ser así, porque el frío reduce la temperatura cutánea y articular, pero entonces eso va a hacer que se disminuya el número de leucocitos, limita las necesidades metabólicas y me inhibe la colágenas. De esta forma, me puede disminuir el dolor, disminuye el umbral del dolor, mejora la inflamación y de hecho como tiene actividad funciones musculares. Entonces, el frío usar en la fase activa de la enfermedad. ¿Cuáles son los tipos? Bolsas de frío, aire frío, bolsas de hielo y baños fríos. Y las contraindicaciones, pues en realidad son muy obvias. No hay fenómeno de Raynaud, no hay hipersensibilidad al frío, no hay crioglobulinemia y no hay hemoglobina paroxística que sea desencadenada por el frío. El mano reumatoide por este dato me pareció interesante. La electroterapia se ha comparado incluso efectos de el dolor con una infiltración, puede ser incluso para efectiva, entonces eso nos puede, digamos que, tomar esta consideración aún antes de iniciar la inyección de esteroides. Lo que quiere hacer es disminuir el dolor, estimular los músculos. Hay de dos tipos, que es TENS y la terapia interferencial de frecuencia media, mejora con estudios de mediana calidad la fuerza tensiva y la atrofia manual tiene efectos adversos. Con respecto al láser de baja potencia, se dice que disminuye dolor, rigidez matinal, tampoco se encuentran efectos secundarios, los estudios también son de poca calidad, y no hay evidencia, o más que no hay evidencia, no hay estudios con relación a la masoterapia, a las técnicas reflejas y a la acupuntura. Esta diapositiva es más que todo de pequeños gestos, grandes retos, porque estos pacientes tienen, o sea, el primer actor del tratamiento de la enfermedad debe ser el paciente, tiene que empoderarse tanto de ser constante con la toma de los medicamentos, ser adherente al ejercicio, ser adherente a las terapias, y también vamos a llegar a un punto en el que pues va a haber, digamos, que un máximo efecto terapéutico que se pueda. Entonces ya las terapias no van a ser hospitalarias, sino que el paciente debe aprender, crear actividades, movimientos, cambios, multifunciones, que debe hacer a lo largo de su vida, pues sin tener que estar viviendo cada 2 días. El otro bloque, tratamiento quirúrgico, brevemente,
La introducción a este tema va a ser con este artículo del 2021, es un artículo japonés, características de los pacientes que afectan el conocimiento de la posibilidad de reconstrucción quirúrgica de las deformidades estomatóides de la mama y de la muñeca. Este es un estudio que se hizo en la población japonesa, en la que lo que querían era identificar cuántos pacientes que tenían antes que sabían que había técnicas quirúrgicas que les podían mejorar la enfermedad y estos cuántos querían ser sometidos a estas técnicas quirúrgicas. Estas fueron las preguntas que se hicieron, pero no las mencionaré. Se recolectaron 687 pacientes y lo que encontraron fue el 49% de ellos sabía que había técnicas quirúrgicas que les podían ayudar y eso estuvo en relación al buen control. O sea, a menor control de la enfermedad, el paciente menos idea tenía que podía ser operado. Y también, pues, a las mayores deformidades. Si hay mayor deformidad, pues, no, más lo va a asociar a que haya la posibilidad de algún tratamiento quirúrgico. Y este 49% de pacientes, 36%, tenían la esperanza de ser operados. ¿Cuáles fueron los datos más importantes? A más joven, más esperanza de ser operado y, pues, con el antecedente de cirugía, que ya lo conocía, más esperanza de ser operado. En general, la conclusión es que los pacientes tienen motivación para recuperarse y el sufrimiento prolongado no solamente genera problemas funcionales, sino que también genera problemas estéticos. Esta clasificación es de 1875 de la es una clasificación radiológica y es importante porque respecto a lo que encuentra la imagen, pues en teoría es cuál es la técnica ideal para hacer la corrección de la deformidad. Entonces esto nos hace ver que incluso desde estadios muy tempranos de la enfermedad vamos a encontrar que el cirujano humano pues va a tener un papel importante. Entonces, en el 0 sin hallazgos pues no hay intervención, en el 1 hallazgos patológicos específicos que son osteopenia yuxtaarticular, va a ser quistes y erosiones, lo ideal es la sinodectomía, es lo ideal. Las lesiones destructivas leves van a ser inestabilidad del carpo, la cirugía va a ser estabilización de tejidos blandos o artrosis parcial de muñeca. Las lesiones moderadas van a ser destrucción franca y subluxación con artroplastis o artrodesis, y las severas van a ser ya pues gran destrucción radiocarpiana y van a necesitar pues artroplastia total, artrosis total de muñeca. Un paciente solo por el hecho de tener deformidad no significa que va a ser candidato a cirugía. No hay un algoritmo que diga, este paciente sí, así, es el que va a ser operado. No, eso depende de múltiples circunstancias. Por ejemplo, pacientes con deformidades grandes que ya están acostumbrados y tienen una funcionalidad adecuada, pues no necesitan cirugía. Entonces, ¿cuáles serían como los factores que me van a contribuir a una cirugía? Hay que valorar el estado del paciente, su estado socioeconómico, su apoyo social. También hay que saber qué conocimientos tiene y pues qué conocimientos va a tener el médico con respecto a eso. Por consiguiente, no hay un algoritmo que diga, bueno, usted va a llevar este paciente a cirugía. Es en realidad también más como por parte de su deseo y por lo que ¿cuál es la finalidad de las intervenciones quirúrgicas? Aliviar dolor, mejorar movilidad, restaurar estabilidad, proteger tendones, proteger degeneración y pues finalidades estéticas claramente. Y la cirugía, los principios, primero se debe operar la extremidad inferior, después la extremidad superior, primero articulaciones proximales, después distales, primero y el orden de las intervenciones sería profilaxis, reconstrucción y salvamiento. Hay de dos tipos, las cirugías profilácticas, objetivos de detener o retardar el proceso y prevenir complicaciones, estas son las sinovectomías y las tenosinnovectomías, y las terapéuticas, pues son corregir deformidades con las artroplastis, las artrodesis y los reemplazos articulares. Respecto a la sinovectomía, pues como un pequeño paréntesis, y es que al remover la sinovial, pues sí, se va a disminuir el volumen que hay, o sea, pues digamos que va a favorecer que haya una disminución del dolor, pero el disminuir el dolor va a estar a consta de sacrificar movimientos, porque muchos pacientes van a estar con limitación para la flexión sobre todo. Finalizando, entonces para la conclusión también tengo este artículo, es polaco, es del 2021. El objetivo fue un estudio de analizar el impacto de la rehabilitación integral sobre la percepción subjetiva del dolor y la calidad de vida de los pacientes con artritis reumatoide en función del nivel de actividad o de enfermedad. Es un estudio que involucró 58 mujeres de 18 a 60 años, en las que pues, sometieron a estas intervenciones por sexo. Se evaluó la actividad de la enfermedad, el DAS 28, ellos la dividieron entre 4.2, se fue el corte. Para abajo dijeron moderado, para arriba dijeron alta actividad. Esa no es un corte puntual, pero ese fue el que ellos escogieron. Escala análoga de del dolor, igual de 0 a 100. Y pues querían también medir los niveles de la PCR, a ver si esto disminuía o no después de la rehabilitación que se le daba a los pacientes. ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, no hubo cambio de la PCR, pero sí encontraron que después de un programa de solamente unas 4 semanas, había mejoría, había disminución del dolor y había mejoría en la calidad de vida en los dos grupos, tanto en los grupos de pacientes que tenían actividad moderada como los que tenían actividad alta de la enfermedad.
Entonces, lo que ellos decían era que la rehabilitación de pacientes con moderada alta actividad de la enfermedad es efectiva y el éxito de la rehabilitación integral se demuestra por la disminución de la puntuación del DAS 28 y por la disminución de la escala, de la puntuación en la escala análoga visual del dolor. Entonces, si bien como en la mayoría de, digamos, las intervenciones que nosotros hacemos no contamos con una calidad que es muy alta de los resultados, estamos hablando de una población. Esto, pues la mayor parte de su vida va a vivir con dolor. Va a llegar incluso un momento en algunos pacientes que se han ensayado tantas medidas terapéuticas que el objetivo no va a ser ni siquiera la reducción, sino que va a ser actividad baja de la enfermedad. Entonces, cualquier cosa que podamos ofrecerle que por lo menos no haga daño, yo creo que se le debería ofrecer a los pacientes.